Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha estado poniendo por estos meses con el liderazgo de la iglesia. Yo le dije a mi esposa, creo que si no se lo doy a la iglesia, puede ser de que también nos quedemos con con algunos que no se activen. Y hemos estado hablando en todos los discipulados sobre lo que es la activación espiritual. La activación espiritual en la vida del ser humano. Entonces hoy quiero hablarles a ustedes sobre lo que es activar la vida espiritual de cada uno de nosotros. O sea, Dios nos ha dado la oportunidad de ser personas espirituales también. ¿Sabía usted que usted es una persona espiritual? ¿O no? ¿O usted es primera vez que oye esto? Usted es una persona espiritual, pero que también puede andar en una vida carnal. O sea, la gente puede andar en dos formas. La Biblia lo dice claramente, o andamos en la vida espiritual o andamos en la vida carnal. Ahora, el problema no es en qué vida andemos, el problema es si usted considera que es hijo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí creen que son hijos de Dios? Cuando si yo tengo, por ejemplo, mi hijo es Kelvin, lo mejor que yo puedo tener en un hijo es que se parezca a mí. Porque si no se parece en nada, me entraría en dudas, pues. ¿O no cree usted? Sí, imagínese, si me sale ojos rubios, nariz europea, y no me sale un poquito grueso de la nariz y con una boca un poquito más grande como la mía. Entonces, lo que yo espero que mis hijos se parezcan en carácter, en sus expresiones, en sus gestos. Tiene que haber una apariencia, un gene en la vida de él que determine que él es mi hijo. ¿O no cree usted que es? Entonces, si usted dice que Dios es su padre, leamos. Vamos a Romanos capítulo 8. El libro de Romanos capítulo 8 es bien importante. Ay, Señor, ayúdame, porque hoy vamos a hablar de lo que es realmente tener la identidad real. No la que dice la gente, sino lo que yo sé que soy. Romanos 8:14. Dice la palabra del Señor así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo espíritu, oiga bien, da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? ¿Que somos qué? Hijos de Dios. Y si hijos, atención, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Y si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Mire, lo que está pasando y lo que Pablo está diciendo, está hablando de un tipo de personas que son las más ricas de la tierra, son las personas más poderosas de la tierra. De eso está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de gente que los identifica por algo poderoso, que no tienen una herencia temporal, porque las herencias temporales como las que usted recibe, por ejemplo, yo recibí una y solo me duró un par de días porque solo fueron 4,000 pesos que en un ratito me los terminé. Imagínense esa herencia. Pero la que Dios te está dando no es temporal, no se termina cuando te mueres.
La herencia que Dios te está dando, la que Dios dice que se la da a sus hijos, esa es eterna, es poderosa, es hermosa, nunca se termina. Aleluya, 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 aleluya. Realmente yo le digo al Señor: Señor, ayúdanos a entender este concepto de lo que es ser hijo. Porque a veces la iglesia del Señor pareciera no la hija de Dios, sino la que damos lástima. Mire, hermano, yo le digo una cosa. Pareciera que ser hijo de alguien importante es bueno, ¿o no? Hace poco le tomaron una foto al presidente Obama con las niñas detrás de él, las niñas de él. Esas niñas no son igual a las demás niñas. Tienen un concepto de quién es su padre, ¿o no? O sea, pero ¿por qué razón la iglesia, si tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores como Padre eterno, como poderoso, como un Dios vivo y santo, como un Dios que tiene el fuego y el poder, un Dios que tiene justicia y equidad, un Dios que tiene sabiduría y entendimiento, un Dios que tiene todo bajo sus manos? ¿Por qué nosotros no entendemos que somos hijos de ese Dios hermoso, poderoso, que está en la tierra y está en los cielos? O sea, mire, el problema es que nosotros no hemos entendido que para que usted y yo podamos ser hijos de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Dios quiere activar nuestra vida espiritual. Dios quiere activar el poder que Él ha puesto en tu vida. Jesús les dijo a sus discípulos, porque los discípulos no sabían qué hacer después de que Él muere. Después de que Él muere, todos decidieron irse a la vida natural, a la vida secular. Todos decidieron irse otra vez. Pedro dijo: voy a ir a pescar otra vez. Aquel, bueno, te seguimos, porque siempre cuando hay un carnal, los demás lo siguen. ¿Usted no se ha fijado que a veces la gente empieza a hablar cosas incorrectas de alguien y se le une siempre otro más? Lo que fue una crítica se convirtió en chambre. Después ya es algo que defamaron a todo el mundo. Pero porque nosotros somos así, somos fáciles para contaminar nuestra carne, y por ende se contamina el espíritu. Pedro decide irse. Todos deciden irse con Pedro a pescar otra vez. Pero entonces el Señor se tiene que dar el tiempo para ir y volver otra vez a retomar y a activar el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Y dice la Biblia que le sopló el Espíritu en ellos. Y Jesús se aparece en la cena y les dijo: pasa a vosotros. Y ahí les tira el Espíritu nuevamente, porque el espíritu está muerto. Cuando el espíritu tuyo está muerto, entonces lo que hay dentro de ti solamente son cosas incoherentes, cosas que te arruinan, cosas que te distraen, cosas que te apartan, cosas que no te motivan, cosas que no te dan fuerza. El espíritu muerto no te permite a tener una actividad espiritual que sea de poder, que sea de ánimo, que sea de gozo. La gente que pierde la activación espiritual, esa gente decae, esa gente va por otro rumbo, no se enfocan en Cristo, empiezan a ver hacia los lados, empiezan a ver cosas que no deben de ver, porque se han desenfocado, no han permitido que el Espíritu Santo los indique, les dirija. Por eso el Señor está pidiendo, iglesia, mira, a nuestro liderazgo le estamos poniendo el fuego del Espíritu Santo en oración. Yo estoy creyendo que el liderazgo tiene que despertar. Yo estoy creyendo que el liderazgo de la iglesia, los obreros que el Señor tiene en la iglesia, deben ser obreros de la 11ª hora. Gente que tenga la capacidad de trabajar, no importa las horas, que sepan que ya está cerca la noche. Muchos comenzaron a trabajar ya días, pero con el
tiempo que va pasando, van perdiendo la motivación de servir. Entonces se ven, ya cuando llegan al final de la paga, dice Jesús que le dio al que había llegado por último, le dio el mismo denario. Entonces aquel que había trabajado todo el día, empezaron a decir: a nosotros nos va a dar más. Porque cuando se trabaja con el corazón incorrecto, con la carne, entonces a ti te molesta todo. Pero los que son guiados por el Espíritu, esos trabajan como hijos. Mira, yo creo que es bonito que le digan a uno siervo de Dios, amigo de Dios, que le digan todos los apelativos que quieran decirle. Pero algo más glorioso que ser un hijo, que ser un siervo, que ser un amigo de Dios, es saber que yo soy hijo. Que yo soy hijo. Yo necesito reconocer que yo soy hijo. Y si yo reconozco que soy hijo, entonces van a pasar cosas en mi vida. Y una de las cosas que van a pasar es que yo voy a tener una relación verdadera como cristiano con Dios. Una de las cosas que no permite que Dios se manifieste es cuando tenemos relaciones muy vulnerables a la carne. Esa gente, la Biblia dice claramente, el hombre de doble ánimo, esas personas Dios no las puede bendecir en la esfera espiritual. Los deja vivir, sí, porque ni modo, pues, para bueno. Porque el concepto que tenemos de padre, y la mayoría tiene, de que es un padre. Cuando hablamos de Padre Dios, todos dicen: no, si mi Diosito es mi papá. Y yo entiendo que usted crea que Dios es su papá, pero porque realmente como creador de todo lo que existe, Él es padre. Él es padre de todo lo que existe, de todo lo que se mueve, de todo. Él es padre. Pero ese padre que hizo los cielos, la tierra, los mares, todo lo que hizo, que nos hizo a nosotros, que nos formó desde Adán en adelante, ese padre no se ha reconciliado con el hombre a menos que el hombre pueda entender cuáles son las condiciones que Dios tiene para reconciliarse y adoptarte como hijo espiritual. Yo no quisiera hablar mucho de esto, pero es necesario. Es necesario porque la gente está confundida con respecto a tener un padre. Dios es padre de la creación y eso no lo dudo, pero Él es padre de hijos espirituales restaurados por el poder de la salvación en la sangre de Jesucristo. Usted y yo podemos andar diciendo que somos hijos, pero si usted no ha tenido la experiencia, no ha tenido la oportunidad de declarar que la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado y que Jesús es el que ha dado la provisión para que usted sea salvo y ha sido el puente establecido por Dios para que el hombre pueda llegar a Dios, aunque pecador, pero cubierto con una sangre que lo limpia de todo pecado, y ya no vivimos en pecado porque la sangre de Jesús me ha rociado totalmente. Si yo no entiendo eso y no lo he recibido, yo te animo esta mañana que no creas que porque dices que eres cristiano, la comprobación de que eres cristiano verdadero es que sos guiado por el Espíritu Santo. No. El asunto aquí es muy serio, porque la Biblia no está diciendo que tal vez aquellos que medio andan ahí. No. La Biblia dice que los tales son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo.
¿Cómo yo sé que soy un hijo verdadero? Pues, mire, una de las cosas que yo puedo entender que soy un hijo, que soy verdaderamente un hijo, porque usted dice, pero como una persona pecaminosa como yo puedo decir que soy hijo. En realidad, la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia y no por obras. No es por la condición humana, sino por la condición de Cristo, que es la que te ha hecho libre totalmente del pecado. Por eso es que es importantísimo que esta mañana nosotros podamos reconocer la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, para que esa misma obra que hizo Dios en Jesús la haga en nosotros. Oye, mire, le voy a explicar un poquito. Cuando nosotros decimos, no, ahorita no quiero recibir a Jesús, usted contrita al Espíritu Santo, no porque usted dice que no. Eso no es lo que lo contrita al Espíritu Santo. Lo que lo contrita al Espíritu Santo es porque Él ama a Jesús. Y cuando el Espíritu dice que ama a Jesús, es porque entre ellos se aman. El Espíritu Santo ama a Jesús, Jesús ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo. Es un monopolio esa onda, ¿eh? Los tres son uno. Entonces cuando un pecador dice, no, yo no quiero ahorita recibir a Jesús, yo otro día, no estoy preparado, entonces automáticamente usted está haciendo inválido la oportunidad que Dios le da para ser hijo de Dios. Y no ande reclamando herencias, porque Dios no le puede dar herencia a los que no son hijos. ¿O usted le daría herencia a quien no es hijo? A un desconocido usted le daría herencia. ¿Ah? ¿Le dejaría todo el dinero usted en vez de sus hijos a una persona que nunca conoce usted? Si Dios hiciera eso, sería muy injusto. ¿Se imagina que Dios diga, bueno, el cielo? Porque hay gente, mire, ¿sabe por qué estoy hablando de esto? Porque hay gente tan equivocada con respecto a la salvación, que han dicho estas palabras. No, dicen, si usted con solo que sea bueno, ya la pasa. Pórtese bien y usted no hay problema. No, dicen otros, yo no hago nada malo, yo nunca hago nada malo. Yo siempre estoy en la casa, que yo siempre paso en la casa, pastor, me dicen. Y yo a mi mujer la trato como una reina, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero yo le digo una cosa, si fuera así la salvación, así como usted me la está pintando, entonces Dios, creo que no hubiera habido necesidad de que porque la gente solo habla del amor y de la fe de Dios. De eso habla muchas iglesias hoy en los púlpitos, solo de amor y de fe hablan. Pero ¿qué de la justicia y de la santidad de Dios? De ella. ¿A dónde queda la justicia y la santidad de Dios? ¿A dónde? Voy a hablar solo de amor y de fe. Entonces sería muy triste para mí solo hablar de amor y fe y no decirle a usted que también Dios es un Dios de justicia y es un Dios de santidad. Y la Biblia me dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Ay, óigame. Quiero que usted entienda lo que es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no solo es venir a cantar aquí al púlpito o aquí a la iglesia. Ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo. Ser motivado por el Espíritu Santo a las cosas y a las buenas obras que Dios desde antemano preparó para nosotros. Ser guiado por el Espíritu Santo es tener la motivación dentro de nosotros de buscar al Señor en oración, de leer su palabra, de santificarnos, de buscar al Señor para hacer de nuestra vida un verdadero templo del Espíritu Santo. Usted no puede estar diciendo que usted es un hijo de Dios si usted tiene un problema hasta para orar, si usted tiene un problema para leer la Biblia,
Biblia, si usted tiene un problema para santificar su boca habla zangadas, y cómo usted cree que usted va a poder bendecir a un Dios que usted no le está permitiendo al Espíritu Santo que lo transforme. Hay alguien que dice, le lavaron el cerebro. Sí, aquí nos lavan el cerebro a todos porque traemos tanta chuquedad en nuestra mente que el Espíritu Santo tiene que hacer una verdadera limpieza en nuestra vida. Dios tiene que limpiarnos por amor a nosotros. El Señor hizo una propiciación. Él es Dios eterno. Hizo una propiciación y envió a su Hijo a la cruz. Y cuando el Espíritu Santo te guía a la cruz, al reconocimiento de que Cristo Jesús es la única forma de llegar al Padre. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tu corazón se compuje cuando sabes que la obra del Dios Altísimo ha sido a través de su Hijo. Por eso la iglesia de hoy en día tiene que despertar de la tibieza, tiene que despertar de la forma tibia de vivir un evangelio muy light, muy dietético. Usted y yo tenemos que despertar a un fuego diferente, a una actitud diferente. Tenemos que hacerlo. Óigame bien. Si usted no es hijo de Dios, usted es hijo de otro. Hay gente mintiéndose a sí mismo. Hay cristianos que dicen que son cristianos, pero sus vidas son completamente desordenadas. ¿Cómo le hacemos, Señor? Si usted hoy está aquí, le doy gracias a Dios por usted, porque el Espíritu Santo lo guió esta mañana. Algunos vinieron por acompañar a su esposa, otros vinieron porque querían ver cómo era la iglesia, otros vinieron porque me están obligando a que venga. La razón es que usted crea que son. Lo único que me dice a mí es que el Espíritu Santo lo guió. Eso es todo. El Espíritu Santo lo guió. Fíjese. Miren lo que dice la Biblia. En Juan 8:44. Leámoslo. Un poquito de escritura no le cae mal, ¿verdad, hermano? Juan 8:44. Mire lo que dice Jesús. ¿Lo tiene ya? Lea del 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Sabe por qué no lo entienden? Porque el lenguaje de ellos no es el espiritual, es el humano, es el carnal. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La gente
que no vive una vida de verdad, una vida de realidad espiritual. La gente que vive la vida simplemente aparentando una cristiandad que no tienen, un deseo de buscar a Dios que no tienen. Porque hay gente que dice: sí, pastor, yo voy a estar ahí, yo voy a estar en la oración, pastor, pero nunca llegan. Esas son gente de mentira, esas son gente que no tienen verdad en su boca. Cuando usted diga algo, cúmplalo. Porque nosotros no tenemos un padre de mentira. El padre que tengo yo es verdadero. Dígale al que está a su lado: nosotros tenemos a un padre verdadero. Dígale, no tenga miedo. Ay, yo sé que a usted le da miedo porque quizás han andado diciendo muchas mentiras. Pero por lo menos en esta vez diga algo verdad. El verdadero Padre que habita en usted. Jesús dice: ustedes no me entienden, no, mi lenguaje no lo entienden. Y eso es lo que dice la Biblia. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu, porque se tiene que entender espiritualmente. Y como pastor, es que mire, yo realmente le digo al Señor: ¿y cómo yo sé que yo ando en el Espíritu? ¿Cómo yo sé? Vaya, buena pregunta, Billy Chávez. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Hay que dar evidencias que somos hijos, ¿o no? Hay que dar evidencias de que somos hijos. Hay que dar evidencias de que somos hijos. ¿Estás dando evidencia de que eres hijo? ¿Cómo hablas en el trabajo? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo hablas con tus compañeros? ¿Cómo hablas con tu esposa? ¿Cómo la maltratas o cómo la tratas? ¿Cómo te conduces cuando nadie está a tu alrededor? ¿Hay evidencias de que eres hijo de Dios? ¿O la gente dice: otro mentiroso más? El hombre espiritual por nadie es juzgado. ¿Sabe por qué? Por esto. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Dice: el que dice que permanece en él debe andar. Debe andar. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo anduvo? Hechos 10:38. ¿Cómo anduvo? Hechos 10:38. ¿Cómo anduvo? Hechos 10:38. ¿Cómo anduvo? Esta prédica bien cortita, ya voy a terminar. Para los que no traen agenda de Dios, lo voy a dejar rápido. Para los que traen agenda de Dios, que esto sea de verdad una palabra que te impacte y cambie tu manera de pensar. Qué lindo sería que toda esta congregación llegara a orar en las mañanas, evidenciando que son hijos de Dios, que aman a Dios. El que temprano me busca, temprano me encuentra. El salmista David decía: ¿cuándo me acercaré a tus atrios? Como el ciervo brama por las aguas de las corrientes, así brama, oh Dios, el alma mía. Y el salmista David decía: alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Muchos de los que estamos aquí no nos hemos muerto por la bendición de Dios que nos ha dado beneficios, pero nos cuesta tener gratitud o mantenernos en la disciplina de gratitud.
Una persona que es guiada por el Espíritu, las cosas del Espíritu hace, no las cosas de su carne. Una gente que es guiada por el Espíritu hace lo que el Espíritu dice y anda como el Espíritu le ordena. Jesús dice que anduvo. ¿Cómo dice que anduvo? Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo, ¿haciendo qué? ¿Y qué más? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con... ¡Ay! No, que no. Mire, hay mucha gente en las iglesias, pero no quieren andar como Cristo anduvo. Las personas se resisten a ser usadas por el Espíritu Santo. Yo no puedo entender eso. Que dicen que quieren a Dios como Padre, pero no quieren hacer lo que el Padre les pide. Aquí hay tanto potencial para sanar enfermos que Dios mira, pero no se quieren dejar ungir por el Espíritu Santo para hacerlo. Hay gente que dice, no, yo con el Espíritu Santo no me ponga manos, hermano. Yo estoy bien así. Porque se resisten a que el Espíritu Santo los use. El Espíritu Santo quiere usarnos. Y quiere que andemos como anduvo Jesús. El que dice: Dios quiere tocar la vida de los que están aquí y activarlos espiritualmente. Dios no quiere que te vayas de esta tierra sin haber puesto el poder y la gloria en la vida de otra gente. Aquí está nuestra hermana Daisy. Su niño ha estado tremendamente grave lo operaron del corazón y todavía está en coma. Y está en coma. Si más de alguno de ustedes dice, voy a ir a ver a ese niño y poner manos, Dios no va a hacer algo. El hermano Elí necesita el ánimo. El señor que viene con silla de ruedas aquí, a él le acaban de amputar toda la pierna. Necesita una palabra de fuerza y de poder que salga de alguno de ustedes, o está esperando usted que solo el pastor lo haga. Si Dios nos ha dado a todos nosotros. El Señor ha derramado de su espíritu sobre todos sus hijos. Pregunto otra vez, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Entonces levanta tu mano si sos hijo de Dios y dile: Señor, cuenta conmigo. Yo quiero hacer lo que tu espíritu diga. Quiero ir donde tu espíritu me envíe, a sanar enfermos, a dar ánimo a los oprimidos por el diablo y a sacarlos de las cárceles del infierno. Señor, para eso tú me has enviado a esta tierra, para recibir esa unción tuya.